estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina con lo más importante de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El presidente Javier Milei protagonizó ayer el primer evento de CPAC, o la Conferencia de Acción Política Conservadora, en la ciudad de Buenos Aires en la historia. Estamos hablando de la organización vinculada al Partido Republicano de los Estados Unidos, que en los últimos años empezó a llevar sus eventos por todo el mundo y que después del triunfo de Trump en las elecciones había invitado a Milei a hablar en Florida. El mandatario resaltó ayer la importancia de que su militancia no afloje en la llamada batalla cultural contra el socialismo y delineó otras 2 vías de acción fundamentales. Primero, la gestión diaria y segundo, la acción política. Criticó duramente a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, citando específicamente a líderes como Lula, Maduro, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia, a quienes acusó de generar miseria en sus países. Según Milei, el socialismo avanzó en espacios clave como las universidades y en medios tras la caída del muro de Berlín, imponiendo la agenda de lo políticamente correcto. Y mirando para adelante, el mandatario habló de una gran oportunidad de cambio con el surgimiento de nuevos vientos de libertad globales, mencionando a Donald Trump como el referente. Por otro lado, usó una parábola bíblica sobre Jacob para ilustrar su mensaje central, que es la importancia de proteger la cabeza, es decir, las ideas, por encima del cuerpo. Ayer entonces hubo más énfasis en lo cultural que en lo económico, aunque Ben Shapiro, el famoso comentarista conservador de Estados Unidos y que habló antes de Milei, dejó picando un concepto interesante, que es que si al presidente argentino le va bien con el libre comercio, podría ser un ejemplo para todo el mundo, quizás incluso para Donald Trump. 2. El mercado cambiario argentino mostró movimientos mixtos ayer, con el dólar blue bajando nuevamente hasta los 1.080 pesos, mientras que el MEP y el contado con liqui subieron levemente. Pero lo más importante a resaltar es que la brecha entre el dólar mayorista y el blue quedó en solo 6,6%. Y ni hablar del MEP, que incluso tiene una brecha un poquito más acotada. Pero el mes de diciembre trae desafíos clave en materia cambiaria. Por un lado, el vencimiento del impuesto país, que abarata el costo de las importaciones, y por otro, la incógnita del futuro del dólar blend, creado en su momento para contener al contado con liqui, pero que hoy solamente está a unos 20 pesos por arriba del oficial mayorista. ¿Se eliminará entonces el blend sin mayores sobresaltos en el tipo de cambio? La atención del mercado también pasará por el crawling peg, con Milei planeando reducirlo del 2 al 1% para ayudar a bajar la inflación, aunque el timing dependerá del dato de inflación justamente de noviembre. Y otro factor adicional en el Tetris que representa la salida del cepo son las reservas netas del central, que hoy se ubican todavía en un rojo de aproximadamente 4.000 millones de dólares. ¿Seguirá la Pax cambiaria? 3. La acción de YPF subió más de 125% en lo que va del 2024, impulsada principalmente por 2 factores, según explicó ayer su CEO Horacio Marín. En primer lugar, el programa económico de Caputo y Milei, y segundo, los resultados de la estrategia 4x4 de la propia petrolera. Marín dijo que la efectividad del plan económico en la reducción de la inflación y el riesgo país benefició especialmente a YPF después de 2 décadas de pérdida de su valor. El programa 4x4 busca literalmente cuadruplicar el valor de mercado de la compañía y se centra en potenciar las operaciones en vaca muerta. Y para concentrar justamente sus esfuerzos de inversión en el lado del upstream, como te comentaba esta semana, la empresa planea vender su participación del 70% en Metrogas. Vale la pena recordar que la producción de petróleo no convencional ya representa el 49% del total de YPF, o 36% más que hace un año. En cuanto al GNL, YPF está por ingresar al proyecto de Pan American Energy y Golar con una participación del 15% y por la cual se exportará 11,5 millones de metros cúbicos diarios desde Río Negro. Esto a partir del segundo semestre de 2027. Por otro lado está la incógnita sobre el proyecto LNG Argentina con Petronas, y la Malaya debe definir su participación con una inversión inicial de 250 millones de dólares. Ese plan contempla la construcción de 3 barcos de licuefacción para fines de esta década, apuntando a mercados en Asia y Europa en el plan 4x4 de YPF.
Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,8% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3% para Mercado Libre y caídas de hasta 6,3% para Loma Negra. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 0,3%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.080 pesos, el MEP en 1.078 y el contado con liqui cerca de los 1.107 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 171 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 751 puntos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. La política argentina concentraba en el miércoles dos temas principales: la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y la participación de Milei en el Congreso Conservador. Sin embargo, esa agenda se alteró por un senador nacional que cruzó un puente fronterizo a Paraguay con $200.000 y otros $1.000 en pesos argentinos y guaraníes. Se trata de Edgardo Cuéllar, entrerriano del bloque Provincias Unidas, que es un bloque integrado por peronistas que rompieron con Unión por la Patria. Cuéllar y esa bancada habían acompañado la ley bases impulsada por el gobierno. Su bloque pide ahora que sea investigado por la justicia y lo mismo piensan en Casa Rosada, que se respete el debido proceso. En el kirchnerismo piden la expulsión de Cuéllar del Senado y el pedido tiene sentido porque por el orden de la lista en la que entró Cuéllar, su sucesora sería una dirigente de la Cámpora. En ese clima se votó la reelección de Menem en diputados, un hecho que debía ser un trámite, pero que se complicó por el cortocircuito entre la Libertad Avanza y el PRO y las negociaciones por el presupuesto 2025. El gobierno esperaba este evento para decidir si avanza o no con la convocatoria extraordinaria. Esa convocatoria incluiría la eliminación de las PASO y la privatización de aerolíneas, entre otros temas. Analizan también un proyecto propio de ficha limpia, pero ahí hay más dudas. También pretenden avanzar con la designación de los jueces para la Corte Suprema, tras las señales de que podrían hacerlo por comisión. Respecto al presupuesto 2025, el panorama es menos claro. La postura oficialista es que no hay negociación. Si se discute, se aprueba el proyecto de la Casa Rosada. Una postura que hace ruido en las provincias, aunque empieza a crecer la posición de acompañar esa iniciativa. Algunos gobernadores creen que es mejor a una nueva prórroga del presupuesto 2023. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente Javier Milei en el CIPAC de Buenos Aires. Si lo pide la política, a priori es el camino equivocado. Milei sigue haciendo hincapié entonces en la batalla cultural. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.